Escuchando. Sí, profe. Bien, gracias por avisarme. Entonces, vamos a seguir admitiendo. Bueno, decíamos, esperen que tengo que seguir admitiendo. Profe, Sí, te escucho. abajo a la derecha del todo puede poner pantalla completa, al lado del porcentaje, abajo del todo a la derecha. Hay un cuadradito. Ajá, acá. Espérate. Admitir. Acá decís. No, abajo del todo a la derecha, derecha. ¿Acá? Ahí. Sí, el cuadradito ese. De al lado del porcentaje. Al lado del porcentaje. No. Bueno, no importa. Me parece que es el que está a la izquierda del signo menos. Ahí está. Bueno. Decíamos entonces que teníamos la muestra, teníamos los rayos y la placa radiográfica. No me sale, espérate. Ahí está. Bueno, lo que decíamos entonces que lo que vamos a ver nosotros es, ustedes, vuelvo a repetirle, cuando por ejemplo sacamos una placa, una radiografía, por ejemplo de una mano, lo que nosotros podemos ver en la radiografía, plasmado en la radiografía es, vemos los huesos, ¿sí? Que tienen una tonalidad de gris, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esas diferentes tonalidades, pero vamos a ver que los huesos tienen una tonalidad de gris, un gris más claro. Después podemos ver alrededor de los huesos la piel, ¿sí? Que tiene otra tonalidad de gris, un poco más oscuro. Y después vemos al costado de la mano, ¿sí? Donde no tenemos nada, donde ha pasado únicamente el aire, que lo vemos con una tonalidad de gris más oscuro, ¿sí? Estas tonalidades de grises dependen de lo que ha absorbido la materia. Quiere decir de que si la materia es más densa, tiene más posibilidades de absorber esa energía, ese rayo, y por lo tanto lo que se ve en la placa es un color más claro, ¿sí? Si la materia es menos densa, como por ejemplo, si hacemos la comparación entre el hueso y la piel, vamos a ver que aparentemente el hueso tiene mucho mayor densidad, y es así porque es el que es el esqueleto que nosotros tenemos, tiene que tener más densidad, tiene que ser más rígido, no más rígido, pero tiene que tener mucho más densidad para mantenernos, ¿sí? Tiene mayor densidad que la piel, ¿sí? Y por lo tanto eso se ve en los colores. En el color del hueso es un gris claro y el color de la piel es un gris más oscuro. Bueno, ya vamos a ver, incluso vamos a hacer un ejercicio para demostrar esto que estamos diciendo de las diferentes colores. Bueno, acá tenemos imágenes radiográficas. Por ejemplo, tenemos esta pieza donde al sacar una radiografía, fíjense lo que se ve por dentro de la pieza, o por ejemplo esta plaqueta donde se le ha sacado una radiografía y se pueden ver si tiene algún problema, algún defecto de conexión, ¿sí? Por si se haya cortado algún circuito, o bueno, para ver cómo ha quedado. En este caso, bueno, es una esfera donde se puede, al sacarse la radiografía, se ve lo que está pasando por dentro de esta esfera, qué es lo que tiene por dentro, ¿sí?
Bueno, decíamos que teníamos radiaciones que podían ser corpusculares o podían ser electromagnéticas. En el caso de las electromagnéticas, habíamos dicho que teníamos rayos X y rayos gamma, donde decíamos que son ondas electromagnéticas, no tienen carga eléctrica ni masa, viajan en línea recta, ¿sí? Aunque en los casos de los rayos X no podamos direccionarlo tanto como en el caso de los rayos gamma, penetran la materia y el poder de penetración depende de la energía, ioniza la materia, el material radiado queda con una fluorescencia de tipo no permanente, son invisibles y destruyen las células vivas, ¿sí? En el caso de los rayos alfa, que se acuerdan que habíamos dicho que eran corpusculares, eran ionizantes, pero eran corpusculares, las características de la radiación alfa son 10 veces más ionizantes que los rayos X, tienen bajo poder de penetración, tal es así que, fíjense, que son fáciles de detener con una hoja de papel. Los rayos X no se pueden detener con una hoja de papel, ¿sí? La velocidad es 1/10 la velocidad de la luz y tienen carga eléctrica positiva, cosa que decíamos que no tenían ni carga eléctrica ni masa, ni los rayos X ni los rayos gamma. Si los comparamos con los rayos beta, tienen bajo poder ionizante, la velocidad es de 9/10 la velocidad de la luz, y fíjense en esto, pueden detenerse con un espesor de 1/4 de pulgada del material plástico. Fíjense, los rayos alfa se podían detener con una hoja de papel, los rayos beta se pueden detener con un material plástico que tiene que tener determinado espesor ya para detenerlo, ¿sí? Los rayos X y los rayos gamma no, ¿sí? No, esto no me sirve para detener. Por lo tanto, son mucho más peligrosos en cuanto a los rayos alfa y beta. Bueno, los betas además tienen carga eléctrica positiva. Los alfa tenían negativa, los betas positivas. Eso es para que veamos entonces la diferencia entre los rayos que estamos estudiando, que estamos analizando. Los rayos X entonces se basan en la transmisión y absorción de la intensidad del rayo. Esta absorción va a depender del tipo de material, ¿sí? De la densidad del material que estamos trabajando. Por supuesto que al absorberse el rayo, no se absorbe en su totalidad, sino se absorbe una parte del rayo, lo que queda de esa parte del rayo queda plasmado en una imagen y por lo tanto se pueden ver las imperfecciones. Esto sirve para la detección, interpretación y evaluación de discontinuidades internas, tales como grietas, porosidades, inclusiones, etc., que era un poco lo que estábamos viendo recién. Habíamos visto entonces que para efectuar el ensayo radiográfico requeríamos de una fuente de radiación que podían ser rayos X emitidos por un objetivo de tungsteno o rayos gamma emitidos por materiales radioactivos, ¿sí? Lo que necesitamos también es un sistema de detección, por ejemplo, una placa radiográfica, pantalla fluorescente o serografía. Y la falla o discontinuidad dentro del material debe tener características de absorción, ¿sí? Esto va a depender del material que está adentro, diferentes a las del material ensayado. ¿Qué quiere decir con esto? De que si tenemos las mismas características de absorción del material ensayado y de la oclusión que tiene el material, que es lo que estamos analizando, el rayo X no lo va a poder distinguir y por lo tanto no me lo va a poder marcar, ¿sí? Bueno, decimos que la intensidad I del rayo X
depende del material a ensayar y del coeficiente de absorción. ¿Qué es I? I es la intensidad que quedó después de que fue absorbida el I sub 0 por el material. Entonces, el I es lo que queda, es lo que se plasma en la placa radiográfica, ¿sí? Ustedes cuando vieron una placa radiográfica, no sé por qué se me va. Cuando ustedes ven una placa radiográfica y ven esas distintas tonalidades, es porque al traspasar la materia absorbió parte de este I sub 0, que es el que emitió la fuente, y se plasmó este I, que es lo que quedó, ¿sí? Después de haber sido absorbido parte del I sub 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ese I va a depender de qué? Del I sub 0, que es el que emite la fuente, por E a la menos mu, siempre es el signo menos acá. Si ustedes me tienen el apunte de Educo, van a encontrar, se me pierde el curso. Si ustedes ven el apunte de Educo, van a encontrar que no tiene ese signo menos. Bueno, es porque está mal, ¿sí? Siempre tienen signo menos, que es menos mu por X. ¿Qué es mu? Mu es un coeficiente de absorción lineal, ¿sí? Y mu es igual, a su vez, de mu m, que es un coeficiente de absorción de masa, que depende, por supuesto, del material, y de ρ, que es la densidad del material, ¿sí? Entonces, mu lineal es igual al mu másico por ρ. Y por supuesto X, que es X, X es el espesor del material que nosotros estamos estudiando. Bueno, esto es un esquema de, acá volvemos a tener la fuente, como le habíamos dicho, que emite el rayo. Acá tenemos la muestra que estamos analizando. Esa muestra tiene un defecto, ¿sí? Y vamos a ver que el rayo pasa por el aire, pasa por la muestra y pasa por el defecto. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar cada uno de estos puntos que tenemos acá, el punto 1, 2 y 3. Bueno, decimos que las ventajas de los rayos X es que puede usarse un material metálico y no metálico, ferroso y no ferroso, como también podemos usarlo para los seres humanos. Proporciona un registro permanente, esto también depende de la fuente, ¿no? Proporciona un registro permanente de la condición interna del material, es decir, vamos teniendo una idea de lo que está pasando dentro del material y podemos hacer un seguimiento de eso. Es más fácil poder identificar el tipo de discontinuidad que se detecta. Revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble. Las limitaciones que tienen los rayos X. Difícil de aplicar en piezas de geometría complejas o zona poco accesible. ¿Qué significa esto? Que también lo aclara en el punto siguiente. Nosotros para sacar un rayo, una radiografía, lo que necesitamos es la fuente, necesitamos la muestra o la pieza que vamos a ensayar y por supuesto colocar después de la pieza la película para que se plasme esa intensidad que veíamos recién, se plasme en la película, ¿sí? Bueno, si tenemos geometrías complejas o zonas poco accesibles, no vamos a poder aplicar entonces este ensayo no destructivo. Fíjense en la siguiente, dice la pieza o la zona debe tener acceso en dos lados opuestos, ¿sí? No detecta discontinuidades del tipo laminar muy delgado, sobre todo si se encuentran perpendiculares al haz del rayo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos en la muestra, tenemos una grieta y esa grieta es muy delgada y esa grieta además es perpendicular al rayo,
pero es muy delgada, puede suceder que el rayos X no me lea esa grieta y no la pueda ver. Entonces estoy creyendo que no tengo un problema a donde en realidad sí tengo un problema, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tener cuidado con eso. Se requiere observar medidas de seguridad para la protección contra la radiación. Bueno, ustedes saben perfectamente que el que ha ido a sacarse una radiografía e incluso de una muela, el médico cuando le saca la radiografía de la muela se retira, ¿sí? Y aprieta un botón de otro lado, justamente porque los rayos X no son direccionados. O sea, ¿qué significa que no sean direccionados? Es que sacan a lo que está queriendo sacar, pero además dispara el rayo también para otros lados. Por lo tanto, se disparan en el volumen, en la pieza donde se está haciendo el ensayo, ¿sí? Por esto es que el radiólogo tiene que cuidarse de que no exponerse a tanta radiación, ¿sí? Bueno, vemos entonces la generación de los rayos gamma. Los rayos son producidos por la desintegración nuclear de los átomos de isótopos radiactivos. No poseen carga eléctrica ni masa, es lo que habíamos visto anteriormente. Son capaces de penetrar materiales densos como el acero. Estos pueden ser isótopos naturales como el radio 260 o artificiales como el iridio, el cobalto o el cencio, ¿sí? Los rayos gamma pueden ser utilizados en aplicaciones similares a los rayos X. Las ventajas es que permiten radiografiar piezas de hasta 20 centímetros de espesor, ¿sí? Por supuesto que esto va a depender de la fuente que estamos utilizando. Permiten radiografiar piezas de espesores menores con otras fuentes. El equipo es portátil, lo que no es en el caso de los rayos X, y no requiere mantenimiento, ¿sí? En el caso de los rayos gamma es una gran ventaja que justamente uno pueda ir con el equipo a hacer el ensayo. En el caso de rayos X es un equipo donde tiene que estar encerrado, por lo que le decía, no puede hacerse al aire libre un rayo X porque la radiación se disipa por todos lados. Bueno, para sacar la intensidad de los rayos gamma, decíamos que esta, vuelvo a repetir, esta es la intensidad que se plasma en la placa, ¿sí? Y va a ser igual a lo que emite la fuente por la constante de decaimiento del material por el tiempo, ¿sí? E elevado a la constante, a menos, siempre acuérdense que es menos, la constante de decaimiento del material y el tiempo, ¿sí? Por último, siempre les hablo un poco de la seguridad radiológica, ¿sí? Donde me ayuda a entender un poco lo que significa trabajar con rayos X. La unidad que se emplea para definir el efecto biológico de la radiación en el hombre es el REM, ¿sí? Es una unidad donde se mide, como por ejemplo centímetros, toneladas, ¿sí? Los instrumentos empleados para detectar la radiación son llamados dosímetros. Todas las personas que trabajen en lugares donde se trabaja con rayos, tienen que utilizar esto que es el dosímetro. El dosímetro, ¿qué significa? Que va tomando lectura de las radiaciones a las cuales está sometida esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver más adelante donde hay un límite de radiaciones que uno puede llegar a tomar por día. Bueno, la medición se pueden utilizar las unidades Roentgen o REM. Una persona menor de 18 años no debe ser radiólogo o no puede trabajar en este tipo
con este tipo de equipos, porque justamente las células todavía están en formación y lo que puede llegar a hacer si trabaja con este tipo de rayos es hacer una malformación de esas células y por supuesto producir defectos o producir estos problemas que son como por ejemplo el cáncer. La máxima exposición a que debe ponerse una persona es de 5 rem por año, ¿sí? Por esto es los dosímetros para las personas que trabajan con rayos o con radiaciones. Pero fíjense que dice que debe ponerse no más de 5 rem por año, ¿sí? Pero una persona no debe recibir más de 1,3 rem durante 3 meses. ¿Sí? Es decir, si bien puedo exponerme a 5 rem por año, en 3 meses no puedo superar la dosis de 1,3 rem. ¿Está claro? Y aún más, dice que una persona no debe recibir una dosis de más de 100 milirem durante una semana. Fíjense cómo va condicionando la cantidad de radiación que podemos absorber en una semana, en 3 meses o en un año. ¿Sí? Por lo tanto, si yo recibí 5 rem en un día, evidentemente estoy en problema porque tendría que haber recibido 1,3 en 3 meses y no más de 100 en una semana, ¿sí? Esto también es un poco para avisar muchas veces las personas que hacen cama solar, ¿sí? Hacen lo que hacen en la cama solar, se exponen a radiaciones, porque la cama solar es una radiación, y después, no conforme con haber hecho cama solar, van y se exponen al sol nuevamente, y los rayos solares contienen radiación, ¿sí? Entonces, tengo que tener ese cuidado de la exposición a cuánto me estoy exponiendo por día o cuánto me estoy exponiendo por semana. ¿Sí? Ustedes saben perfectamente que las radiaciones solares pueden producir cáncer, ¿sí? Entonces, mucha exposición solar, mucha exposición a esas radiaciones, y si a eso le agregamos otro tipo de radiaciones, evidentemente puede llegar a tener problemas. Cualquier persona que adquiere una dosis superior a las limitaciones anteriores debe someterse a un tratamiento médico. Bueno, y por último, en el caso de una persona civil, una persona como nosotros, la radiación permisible corresponde a la 10ª parte de la recibida por un radiólogo. ¿Estamos? Bueno, esto es entonces lo que hemos visto. A ver, esperen, no sé cuánto tiempo me queda para salir. Bueno, entonces, hemos visto el teórico de radiaciones. Lo que vamos a ver es hacer un ejercicio, hacer el ejercicio este ejercicio, ¿sí? Donde, fíjense, vamos a ver por qué razón, qué es lo que está pasando cuando vemos los diferentes colores de grises dentro de la placa radiográfica. Para esto, lo que voy a tener que hacer es leerle el enunciado que corresponde, porque no está en el apunte del práctico, así que los voy a esperar para que busquen una hoja y un papel, ¿sí? Y quiero salir de la pantalla. El alumno que me ayudó recién, me gustaría salir de la pantalla. Con escape, profe. Sí, ahí está. Oh, bueno. Apreté demasiado fuerte y se... No. Acá. Porque quiero ir controlando el tiempo que vamos teniendo, ¿sí? Y no me aparece cuando la pantalla está completa. ¿Me están viendo? Sí. Ahí lo vamos a ver. Está. Bueno.
Les dicto entonces les dicto el ejercicio. Bueno, supóngase que el material que se está inspeccionando es una placa de cobre de 1 pulgada de espesor y que en el punto 3 tiene una discontinuidad de 1/4 de pulgada de espesor. La discontinuidad contiene aire. Estime la intensidad I en los lugares 1, 2 y 3, coma, si la placa de cobre se coloca sobre la película a una distancia de la fuente de 30 pulgadas. Bueno, punto seguido, la longitud de onda promedio de los rayos X de tungsteno es de 0,098 Armstrong. O sea, es A con un circulito arriba. ¿Sí? 0,098 A con un circulito arriba. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a trabajar, cuando trabajamos con rayos X, vamos a trabajar con esta tabla. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta tabla. Donde en esta tabla, que está en la página, ya les digo, está en el apunte del teórico, ¿sí? En el apunte del teórico, de la primera parte del teórico, está más o menos en la página 121, la tabla. En el apunte de Bazán, para los que tienen el apunte de Bazán, esa tabla está, yo lo tengo en la página 83. Bien, eso es para que tengan la tabla. Bueno, decíamos entonces que el dato que da de 0,098 Armstrong es porque si ustedes se fijan en la tabla, van a encontrar que tienen el elemento, tienen en esta columna la densidad y en estas dos columnas tienen el coeficiente másico, ¿sí? Nosotros, acuérdense que la fórmula dependía del coeficiente másico, de la densidad y del espesor. Bueno, nosotros la densidad y el coeficiente másico lo vamos a sacar de esta tabla y en estas dos columnas tienen, de acuerdo a la longitud de onda que vamos a trabajar. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la longitud de onda que dice 0,098 A. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno. Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir resolviendo punto por punto. Vamos a resolver este punto, este y este. ¿Sí? Lo que tenemos en el punto A. Punto 1. Decimos,
Fíjense lo que tenemos. Es el rayo, ¿sí? Que pasa, no toca la muestra, pasa por el costado de la muestra y se plasma en la placa. Lo que nos está pidiendo es qué diferencia de intensidad, es decir, cuánto absorbió el aire, para saber la diferencia de intensidad que llegó a esta placa, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, como ese rayo pasa por el aire, el material que tenemos que analizar es el aire. Pero resulta que si nosotros nos fijamos en la tabla, ¿sí? Lo que nosotros vamos a usar es siempre esta fórmula. Vamos a usar esa fórmula, que es la que teníamos acá, la vamos a mostrar. Vamos a utilizar esa fórmula, ¿sí? I sub 0 por E a la menos mu másico por ρ por X. Esa es la fórmula que vamos a usar. Tenemos que encontrar cuál es el mu másico y cuál es la densidad, porque el espesor ya nos dio el ejercicio. Pero resulta de que no tenemos el mu másico del aire. Lo que tenemos es el mu másico, por ejemplo, del oxígeno o del nitrógeno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar como al aire como una aleación, ¿sí? Porque es un gas, lo vamos a tomar como una aleación, y esa aleación tiene un 80% de nitrógeno y tiene un 20% de oxígeno. En realidad tiene menos, ¿sí? Incluso menos de oxígeno, y los otros son gases raros, pero no los vamos a considerar, vamos a considerar un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar, nosotros tenemos el mu másico del nitrógeno y tenemos el mu másico del oxígeno. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es sacar el mu másico del aire, que será la combinación de ambos. ¿Cómo saco el mu másico del aire? Bueno, digo que es 0,8 de el mu másico del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene un mu másico de 0, se los voy a escribir para que lo tengan y después le ponemos los valores. Vamos a decir entonces que es el 0,8 del nitrógeno, y acá vamos a poner el mu másico del nitrógeno, más 0,2 del oxígeno por el mu másico del oxígeno, ¿sí? Eso nos va a dar el mu másico del aire. Si reemplazamos entonces, decimos que el mu másico del aire va a ser igual a 0,8 por, y ahora me voy a la tabla, el mu másico del nitrógeno es 0,143, no le vamos a poner las unidades, pero las unidades de el coeficiente másico es de centímetros cuadrados sobre gramos, más el 0,2, y busco el mu másico del oxígeno, que es 0,144, ¿sí? Bueno, si hago si resuelvo esa ecuación, voy a encontrar entonces que el mu másico del aire es igual a 0,143 centímetros cuadrados sobre gramos, ¿sí? Bueno, ya saqué de la fórmula, ya saqué el mu másico.
Lo que tengo que sacar ahora es la densidad. Lo saco de la misma forma. La densidad del aire va a ser igual a 0,8 por la densidad del nitrógeno más 0,2 por la densidad del oxígeno. La densidad del aire, entonces, va a ser igual a 0,8. Busco la tabla. La densidad del nitrógeno. La densidad del nitrógeno es 0,00116. Fíjense, es muy chica, es muy pequeña la densidad del nitrógeno. Y la densidad del oxígeno, 0,2, por la densidad del oxígeno, que es 0,00133. Bueno, entonces la densidad del aire me va a dar igual a 1,19 por 10 a la menos 3, y las unidades de la densidad son gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Está claro lo que hemos hecho hasta acá? Bueno, lo que hemos hecho entonces es tratar de ver cuál es la diferencia entre la intensidad I sub 0 y la intensidad. Eso es lo que queremos tratar de ver para ver cuánto absorbe el aire, ¿sí? Bueno, si decimos entonces que queremos ver esa diferencia, decimos que la intensidad que va a plasmarse en la placa sobre la intensidad sub 0 va a ser igual a E a la menos mu másico del aire por la densidad del aire por X. Bueno, esto decimos entonces que es igual, I sobre I sub 0 va a ser igual entonces a E a la menos. El mu másico del aire era menos 0,143, no le vamos a poner las unidades, por ρ, que era 1,19 por 10 a la menos 3, por X. ¿Qué X le vamos a poner? Y la X que le tenemos que poner es los 30 pulgadas, ¿sí? Porque es desde que la fuente largó el rayo hasta... Se corta, profe.